ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me devora». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 años, en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este ciclo B, en el tercer domingo de la Cuaresma, donde tenemos esta imagen del templo, el verdadero templo. Como el año pasado, en el ciclo A, en este tercer domingo, fijo, se lee el Evangelio de la Samaritana en el ciclo A, cuando Jesús se encuentra, ¿recuerdan?, al lado del pozo sacando agua. En un momento del diálogo, la mujer le dice: «Nosotros, los samaritanos, adoramos en Garizim, en Samaria, y ustedes adoran en Jerusalén». Y Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no físicamente en un lugar». Eso no quiere decir que los lugares físicos no tengan importancia. De hecho, Jesús iba al templo, rezaba en el templo, estaba en todos los lugares. Recordemos ese pasaje tan entrañable de la viuda, cuando Jesús está en el lugar donde echaban la ofrenda. Jesús va al templo, desde chico subía una vez al año con sus padres a Jerusalén. No es que despreciemos, pero el templo, como la ropa, como los sacramentos, son acciones de Dios, pero que son símbolos de algo que supera lo físico. La iglesia, este templo, es imagen de la verdadera iglesia, que es Jesucristo. Por eso Jesús va a decir en el centro del Evangelio por qué, con qué autoridad Él hace eso. Imagínense que entra alguien acá y nos empiece a tirar las cosas. No lo reprimieron, porque era un signo profético, pero le preguntan: ¿con qué autoridad haces eso? Y Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. 46 años fueron necesarios para este templo, y tú lo vas a hacer en 3 días. Y el evangelista nos anota, se refería al templo de su cuerpo. La pasión de Jesús, a la cual nos encaminamos a celebrar en la Cuaresma, la pasión de Jesús, vamos siguiendo a Jesús en su subida a Jerusalén a través de los diversos evangelios, precisamente establece el verdadero culto. Este evangelio, desde el punto de vista de los estudiosos, se llama la purificación del templo. Pero más que purificación del templo, es mostrarnos el verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Vieron el saludo inicial, que es el tercer saludo? No es que es obligatorio usarlo hoy, porque los saludos en el misal se van cambiando, pero nos recuerda un elemento muy propio de la Cuaresma. Dice que Dios nos ayude a renovar nuestra promesa bautismal. El sábado santo, en la vigilia pascual, se renueva la promesa del bautismo. La Pascua es un tiempo
eminentemente bautismal, porque nosotros por el bautismo participamos de la pasión y muerte de Cristo, somos regenerados en la pasión y muerte de Cristo en el agua bautismal y somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Somos cuerpo de Cristo, templo de Dios, individualmente y como comunidad. Por eso el templo físico representa al templo espiritual que es la iglesia. Cristo, dice Pablo, la cabeza y todos nosotros miembros de su cuerpo. Por eso es tan importante y es un mandamiento de la iglesia positivo, está en el derecho canónico, ¿se acuerdan los preceptos o mandamientos de la iglesia? Ir a misa los domingos, así como nos recordaba la primera lectura los mandamientos, no tener otro Dios importante, no la idolatría, y también santificar el sábado. Nosotros en el Nuevo Testamento no santificamos el séptimo día, el sábado, cuando Dios descansa, sino que santificamos el primer día de la semana, el domingo, cuando Jesús resucita. La misericordia de Dios. Dice, Dios, cuando alguien lo odia, dice, tiene castigo para la tercera y cuarta generación, para los hijos, los bisnietos, etc. Pero cuando alguien lo ama, es bendecidor con 1000 generaciones. No es que Dios castiga, las causas segundas, lógicamente. Si uno hace algo, tiene sus consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Como el hebreo no tiene abstracto, siempre el hebreo habla en concreto. Por eso la desmesura. Cuando no me quieren, dice Dios, castigo hasta la cuarta generación, 4. Cuando me aman, bendigo hasta 1000 generaciones. Hay una disimilitud, ¿no?, entre el 4 y el 1000. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios es misericordioso. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero ese ser el templo de Dios, que está significado en esta purificación, pensemos que Jesús, cuando tira directamente, va a dos cosas. La mesa de los cambistas, que eran necesarios, porque el dinero de afuera que era el dinero romano, no se podía utilizar en el templo porque tenía la imagen del César y la inscripción del César. Entonces en el templo había posibilidad de cambiar las monedas con monedas que no tenían ninguna imagen, monedas lisas, de cobre, de bronce, de plata y de oro. Entonces eran necesarias, porque si no... Y Jesús no está en contra de eso, ¿se dan cuenta? Porque Él dice, ven, esa viuda puso más que el resto de todos porque puso 2 moneditas de cobre, pero puso lo que tenía para vivir. No está en contra, pero está en contra de no hacer, cuando va a las mesas de paloma, que era la ofrenda donde sacaban más plata, porque era de los pobres, es decir, no todo el mundo podía sacrificar una oveja o un cabrito o un toro, entonces compraba la palomita, que como Jesús cuando lo rescatan, María y José, como eran obreros, no tienen plata para comprar un animal más grande y compran o la palomita o el par de pichones de paloma o tórtolas, que era la ofrenda de los pobres. Y ahí hacían la diferencia. Por eso dice Jesús, no hagan de la casa de mi Padre, dice en griego, oikos emporiu, emporio. ¿Se acuerdan cuando íbamos a 11? El emporio del botón, el emporio de no sé qué. El emporio es un lugar de comercio, un lugar donde uno hace la ventaja económica. Los que conocemos un poco la península ibérica, desde antaño, por eso ha pasado al castellano el nombre de emporio. Por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, los fenicios establecieron emporiu, en Tarsis, Cádiz, en la zona de Cataluña, al norte-este de España, en lo que se llama el Ampurdá catalán. Emporio es una palabra que quiere decir emporio. Los griegos fueron ahí. Los griegos pusieron una ciudad comercial. La Ampurdá de actual Girona, de Gerona, es precisamente una zona comercial. Y entonces el templo se está transformando en eso, en una zona comercial. El templo, de hecho, era muy importante económicamente hablando, porque más o menos 20, 25 años antes de Cristo
con las obras del templo, hasta el año 67, Jerusalén vivía de eso. El historiador de principios de la era cristiana, Flavio Josefo, nos dice que la primera contratación que hace Herodes para el templo era de 11.000 personas. Imagínense, estamos hablando hace 2000 años, más de 2000 años, la cantidad de laburo, hablando en criollo, que daba el templo, ¿no? Dice que en un momento, dice Flavio Josefo, hasta 18.000 personas de Jerusalén trabajaban en las obras del templo, 18.000 personas. Y si nos ponemos a pensar en los animales que se vendían, que se compraban, vieron como el mes pasado cuando que el dólar no sé cuánto, uno iba a comprar algo y todos los precios, no, porque el proveedor, y trasladaba, no, esto, y hacían la cuenta y algo que salía a 100 te lo vendían a 2.000, ¿eh? Bueno, eso mismo no lo inventaron ahora el emporiu, el comercio, ya estaba desde antes. Y eso mismo hacían con la gente sencilla. La paloma, que la podrían haber, bueno, igual tenía que tener una cría legal, no es que podían agarrar una paloma, la cazaban y la traían. Pero digo, una paloma que la podría cazar cualquiera, en el templo salía una plata, y eran los pobres que pagaban esa plata. ¿Me explico? Entonces Jesús se indigna de eso. No ataca el templo, no dice el templo no sirve, los sacrificios del templo no sirven. Pero también cambia, porque ahora todos esos sacrificios del templo, todos esos animalitos que mataban, Jesús hace el verdadero. Por eso el año pasado, en el ciclo A, meditábamos, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, el único sacrificio que nos salva y para el cual no es necesario el comercio es el sacrificio de Cristo. Por eso, el verdadero templo es el templo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros participamos a través del bautismo. Y por eso la liturgia nos enseña que como somos miembros de su cuerpo, tenemos que vivir los mandamientos. Y la primera lectura nos trae precisamente el libro del Éxodo, donde los mandamientos se fundan en la misericordia de Dios, no en una intromisión indebida de Él en nuestra vida. Los mandamientos no están para frustrarnos, los mandamientos son una guía en nuestro camino. ¿Vieron cuando uno compra un aparato de algo, un aparato, dice, yo me acuerdo que me compré en la pandemia, que uno hasta tenía necesidades hipotéticas, pero lo tengo y me sirve. De hecho, anoche que cortaron la luz un rato me sirvió porque tiene luz. Me compré un reloj que hace los cantos del pájaro porque dice que te despertás mejor. Entonces primero el reloj se prende la luz, que es redondo, se prende la luz como si fuera el sol, y empieza después de a poquito a cantar los pajaritos hasta que te aturde y te tenés que levantar porque te da ganas de tirar el reloj. Bueno, cuando yo lo tuve que armar y ver los botones, tuve que leer la instrucción. No es que yo me lo compro y lo uso como quiero. ¿Me explico? Bueno, los mandamientos son así para nuestra vida. Nosotros estamos en el mundo porque Dios creó el mundo y nos creó a nosotros, y los 3 mandamientos primeros que se refieren a Él y los 7 que se refieren a nosotros son como guías. No es que Dios dice, uy, no, todo lo que es lindo es pecado engorda. No, el Señor quiere guiar tu vida. Cuando uno va en peregrinación al Sinaí, al monte Sinaí, donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, fíjense que está lleno de carteles, ir por acá, cuidado con que hay un pozo, cuidado que hay un barranco. ¿Por qué? Porque si el turista o el peregrino va distraído, se cae en un acantilado y muere. Entonces, los 10 mandamientos, ¿vieron cuando uno no observa, cuando no hay moral en nuestra sociedad? ¿Cuántas veces lo vemos? Pensemos que hay que observarlos a los 10, no 2 o 3, a los 10. Pero pensemos cuando no se observa el tema del robo, cuando no se observa el tema de no matar, cuando no se observa el tema de la lengua, no calumniar, no codiciar, cuando el tema de no levantar falso testimonio. No está ese dique, no está esa guía, no está esa contención, y cuánto mal se hace en el mundo y lo padecemos todos. Y por eso es muy importante la vivencia del cristiano de los 10 mandamientos, porque tienen que ver, dice la teología formal de la Iglesia, con la ley natural, con lo que nosotros necesitamos vitalmente para vivir.
Y entonces, otro mensaje, el verdadero culto se da en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en los templos, que son imagen de este otro templo mayor que es Cristo con todos los bautizados de todos los tiempos. Y se da en la vivencia interior de los 10 mandamientos, no en un comercio. El tema del comercio en el templo, ya que nuestro presidente cada tanto habla de los macabeos, si ustedes leen los libros de los macabeos, el tema del comercio en el templo se establece con los macabeos, porque los macabeos hacen del templo un banco. Como estaban en constantes luchas y guerras, la gente llevaba su dinero al templo y los del templo administraban el dinero, era una especie de banco. Pero no es eso es una parte histórica, pero digo, el tema real es que nosotros no hacemos un comercio, un emporiu con Dios, a ver quién gana más, a ver si el producto le cargo más esto, le saco lo otro, me gano lo otro, sino que con Dios tenemos que estar en comunión, somos familia de Dios, rezamos el Padre Nuestro, tenemos que vivir como hijos de Él y como hermanos entre nosotros. Y por eso, delante de Dios en este camino de Cuaresma, donde Él va a la cruz y nosotros vamos al camino de la conversión, el Señor quiere ver en nuestro interior y quiere encontrar cosas buenas. Fíjense, al ver los signos que realizaba, muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y hablando en criollo, no necesitaba ningún buchón. Dice, no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Él sabe lo que hay en tu interior. Él sabe lo que hay en mi interior. ¿Cómo vamos en esta Cuaresma, hermanos, en este sentido? ¿Nuestro culto es emporiu, es comercio? ¿O nuestro culto de verdad es comunión y crecimiento en su amor, en su amistad? Pidamos al Señor esta gracia y hagamos este examen de conciencia. Tratemos también, recordemos que vamos por el tercer domingo, de hacer nuestra confesión cuando podamos. Recordemos, otro de los mandamientos de la Iglesia, de los preceptos de la Iglesia, es confesar y comulgar al menos una vez al año por Pascua. Entonces, cuando hagamos nuestra confesión, no hagamos una confesión superficial, o no confesemos al marido, a la esposa, al hijo. Muchas veces viene la gente a confesar y te confiesa a la familia, y por casa como andamos no te dicen nada. Hagamos una buena confesión y recordemos que el Señor mira nuestro interior. Crezcamos en su amor, sigamos fielmente sus pasos y pidamos al Señor la gracia de una auténtica conversión y una vivencia cristiana de los 10 mandamientos. Que así sea. Creo en Dios.